Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David, y estamos nuevamente juntos estudiando la palabra de nuestro Padre Eterno. Oremos para que el Espíritu de su amado Hijo nos ilumine y nos llene de sabiduría, entendimiento y comprensión, para el tema de hoy que se titula El trabajo específico del apóstol Pablo. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 15, que dice: El Mesías le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Continuando con el tema de ayer, nos encontramos con Pablo y su gran experiencia con el Divino Redentor. Y al meditar en estas cosas, Pablo comprendió más y más el significado de su llamamiento para ser apóstol de Yahshua el Mesías, por la voluntad del Padre Celestial. Este le había venido no de hombres ni por hombre, sino por Yahshua y por Yahweh el Padre. La grandeza de la tarea lo condujo a estudiar profundamente las Sagradas Escrituras, a fin de predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Yahshua, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de todos los que lo oyeran no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Yahweh. Después de su bautismo en el nombre de Yahshua, Pablo dejó de ayunar y permaneció por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego en las sinagogas predicaba al Mesías, diciendo que éste era el Hijo unigénito de Yahweh. Osadamente declaraba que Yahshua de Nazaret era el Mesías por mucho tiempo esperado, que fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, después de lo cual fue visto por los 12 y por otros. Y el postrero de todos, añadió Pablo, como un abortivo, me apareció a mí. Sus argumentos de las profecías eran tan concluyentes y sus esfuerzos estaban tan manifiestamente asistidos por el poder de Yahweh que los judíos se confundían y eran incapaces de contestarle. Las noticias de la conversión de Pablo llegaron a los judíos produciendo una gran sorpresa. El que había ido a Damasco con potestad y comisión de los príncipes de los sacerdotes para aprehender y perseguir a los creyentes, estaba ahora predicando el evangelio de un Salvador crucificado y resucitado, fortaleciendo las manos de los que eran ya sus discípulos y trayendo continuamente nuevos conversos a la fe que una vez combatió con acervo. Pablo había sido conocido anteriormente como un celoso defensor de la religión judía y un incansable perseguidor de los seguidores de Yahshua. Era valeroso, independiente, perseverante, y sus talentos y preparación le capacitaban para prestar casi cualquier servicio. Razonaba con extraordinaria claridad y mediante su aplastador sarcasmo podía colocar a un oponente en situación nada envidiable. Y ahora los judíos veían a ese joven de posibilidades extraordinarias unido a los que anteriormente había perseguido y predicando sin temor en el nombre de Yahshua. Pablo vació su alma de los prejuicios y tradiciones que hasta entonces habían amoldado su vida y recibió instrucciones de la fuente de la verdad. Yahshua se comunicó con él y lo estableció en la fe, concediéndole una rica medida de sabiduría y gracia. Mientras Pablo predicaba al Mesías en Damasco, todos los que lo oían se asombraban y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá, para llevarlos presos a los príncipes de los sacerdotes? Pablo declaraba que su cambio de fe no había sido provocado por impulso o fanatismo, sino por una evidencia abrumadora. Al presentar el Evangelio, trataba de exponer con claridad las profecías relativas al primer advenimiento del Mesías. Mostraba concluyentemente
que esas profecías se habían cumplido literalmente en Yahshua de Nazaret. El fundamento de su fe era la segunda palabra profética. La oposición se tornó tan fiera que no se le permitió a Pablo continuar sus labores en Damasco. Un mensajero del cielo le ordenó que dejara el lugar por un tiempo y fue a la Arabia, donde halló un refugio seguro, teniendo amplia oportunidad para estudiar y meditar con quietud. Repasó serenamente su experiencia pasada y se arrepintió cabalmente. Buscó a Yahweh con todo su corazón, sin descansar hasta saber con certeza que su arrepentimiento fue aceptado y sus pecados perdonados. Anhelaba tener la seguridad de que Yahshua estaría con él en su ministerio futuro. Cuando la mente del hombre se pone en comunión con la mente del Altísimo, el ser finito con el infinito, el efecto sobre el cuerpo, la mente y el alma es superior a todo cálculo. En esa comunión se halla la más elevada educación. Es el método de Yahweh para desarrollar a los hombres. Amístate ahora con él. Es su mensaje a la humanidad. En el curso de su ministerio ulterior, Pablo nunca perdió de vista la fuente de su sabiduría y fuerza. Oídlo años más tarde declarar todavía: para mí el vivir es el Mesías. Otra vez. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por el eminente conocimiento del Mesías, por amor del cual lo he perdido todo, para ganar al Mesías y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe del Mesías, la justicia que es de Yahweh por la fe, a fin de conocerle, y la virtud de su resurrección, y la participación de sus padecimientos. Su celo no tenía límites, resuelto en el propósito, rápido en la acción y firme en la fe, pasaba de iglesia en iglesia por diversos países y procuraba, por todos los medios a su alcance, fortalecer las manos de los creyentes para que actuasen fielmente en la obra de ganar almas a Yahshua, y que en los tiempos de prueba que se acercaban, permaneciesen firmes en el Evangelio y testificasen fielmente por el Mesías. Las pruebas y penalidades sufridas por Pablo habían quebrantado su naturaleza corporal. Padecía los achaques de la edad, comprendía que estaba realizando su postrera labor, y a medida que se le iba cortando el tiempo, eran más intensos sus esfuerzos. Al llegar a Roma, lo encerraron en una lóbrega mazmorra, en la cual iba a quedar hasta el fin de su carrera. Nos despedimos con un legado de Pablo que es nuestro pensamiento y obra. 1 Corintios 9, 16 y 18 dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio del Mesías, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.